Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5 y presentaremos el tema de soldadura en estado sólido. Los integrantes del equipo son Armando Vázquez Martínez, Jair Enrique García Gómez, Ángela Alexis Granados García y Mari Carmen González González. La soldadura en estado sólido consigue ensamblar dos pedazos de metal mediante vibración y presión, algo que resulta bastante interesante al no utilizar ningún tipo de calor para conseguir derretir los metales utilizados. En la soldadura de estado sólido, la coalescencia de las superficies de la pieza se obtienen 1 mediante presión solamente o 2 por calor y presión. Para algunos procesos de estado sólido, el tiempo también es un factor. Si se usan calor y presión, la cantidad de calor por sí misma no es suficiente para producir la fusión de las superficies de trabajo. En otras palabras, no ocurrirá la fusión de las piezas usando solamente el calor que se aplica en forma externa para estos procesos. En algunos casos, la combinación de calor y presión o el modo particular en el que se aplica la presión sola genera suficiente energía para producir una fusión localizada de las superficies de empalme. En la soldadura de estado sólido no se añade metal de relleno. Consideraciones generales en la soldadura de estado sólido. En la mayoría de los procesos de soldadura de estado sólido, se crea una unión metalúrgica con poca o ninguna fusión de los metales base, a fin de unir metalúrgicamente dos metales similares o diferentes. Debe establecerse un contacto íntimo entre los dos metales para que sus fuerzas atómicas cohesivas se atraigan una a la otra. En el contacto físico normal entre dos superficies, la presencia de películas químicas, gases, aceites y similares prohíbe tal contacto íntimo. Para que tenga éxito la unión atómica, deben removerse estas películas y demás sustancias. En la soldadura por fusión, al igual que en otros procesos de unión, las películas se disuelven o se queman mediante altas temperaturas para establecer una unión atómica mediante la fusión y solidificación de los metales en estos procesos. Pero la soldadura de estado sólido debe removerse las películas y otros contaminantes mediante otros métodos para permitir que ocurra la unión metalúrgica. En algunos casos, se hace una completa limpieza de las superficies justo antes del proceso de soldadura, mientras que, en otros casos, la acción de limpieza se realiza como una parte integral del acercamiento de las superficies de las piezas. En resumen, los ingredientes esenciales para una soldadura de estado sólido exitosa son que las dos superficies deben estar muy limpias y deben ponerse en contacto muy estrecho entre sí para permitir la unión atómica. Los procesos de soldadura que no implican una fusión tienen varias ventajas sobre los procesos de soldadura por fusión. Si no ocurre la fusión, entonces no hay una zona afectada por el calor, por lo que el metal que rodea la unión conserva sus propiedades originales. Muchos de estos procesos producen uniones soldadas que incluyen toda la interfaz de contacto entre las dos piezas, y no en distintos puntos o costuras, como en la mayoría de las operaciones de soldadura por fusión. También algunos de estos procesos son aplicables para unir metales distintos, sin tomar en cuenta las expansiones térmicas relativas, las conductividades y otros problemas que surgen normalmente durante la fundición y solidificación de distintos materiales. Algunas de las características más importantes de este método son: los enlaces interatómicos se establecen aproximando mutuamente los átomos de dos superficies. Este método se realiza mediante la combinación de calor y presión. La temperatura que se emplea para este proceso está por debajo del punto de fusión de los metales que se van a soldar. No se emplea ningún metal de aporte. Es absolutamente esencial que las superficies que se van a unir estén libres de contaminantes, como lo son los óxidos, las películas de gas absorbido y residuos de lubricantes. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Armando Vázquez Martínez y voy a continuar con el tema de consideraciones generales en la soldadura de estado sólido. Se deben tomar medidas para neutralizar los efectos de las películas superficiales. Hacer rugosa la superficie con cepillado de alambre es útil. ¿Por qué? Porque al realizar la unión, los picos se deforman. El calor produce el ablandamiento de los materiales, promueve el contacto íntimo y la fusión y la difusión de átomos ayuda a lograrla.
Es necesaria una presión normal para asegurar la adaptación de las superficies en contacto y para romper las películas superficiales. Las mejores uniones se obtienen entre metales cuando existe registro atómico, que es decir, los átomos de dos componentes que están simultáneamente espaciados y cristalizan en la misma estructura de red, que esto significa que los metales se unen mejor con ellos mismos y con otros, con los que forman soluciones sólidas. Y bueno, tenemos lo que son ventajas y desventajas. Primero vamos con las ventajas, que tenemos que hay muchísimos metales que son difíciles de unir por fusión, por lo que la soldadura por presión es una excelente opción para esto. Es mucho más segura, ya que no hay riesgos de incendios por chispas o llamas. También es de las mejores uniones posibles, ya que nada suelda mejor que una unión entre dos piezas. También otra ventaja es que es bastante rápida, aunque depende bastante del tipo de soldadura. Los costes en tiempo son muy baratos, ya que son soldaduras más rápidas. Y otra ventaja es que es muy versátil. Existen bastantes metodologías con las que se realiza esta clase de soldadura, por lo que en este caso de que no puedes realizarla con un método, siempre puedes hacerlo con algún otro. Y en las desventajas tenemos que se requiere de una cantidad enorme del metal. La superficie de los materiales ha de ser muy grande para la unión. Y también otra desventaja es que no es barata, ya que se necesita mucha superficie que tienes que pagar para obtener una cantidad mayor del metal. Otra es que es difícil, por no decir imposible, juntar piezas curvas o con formas extrañas. Otra desventaja es que normalmente solo se pueden unir piezas con superficies planas. También tenemos que no se va a poder hacer soldaduras de cordón, por lo menos en muchos de sus tipos, como en la ultrasónica. Y la última desventaja es que es un proceso complicado, muy difícil de automatizar, ya que si estás dispuesto a hacerlo, recuerda que tienes que ser todo un experto. Y bueno, seguimos en el tema de procesos de soldadura de estado sólido. En este tema, el grupo de soldadura de estado sólido incluye el proceso de unión más antiguo, así como algunos de los más modernos. Todos los procesos en este grupo tienen una forma única de crear la unión en las superficies de empalme. La cobertura comienza con la soldadura por forjado, el primer proceso de soldadura. Y entonces, ¿qué es la soldadura por forjado? Esta tiene importancia histórica en el desarrollo de la tecnología de manufactura. El proceso data de alrededor del año de 1000 a.C., cuando los herreros del mundo antiguo aprendieron a unir dos piezas de metal. La soldadura por forjado es un proceso en el cual los componentes que se van a unir calientan a una temperatura de trabajo y después se forjan juntos por medio de un martillo u otro medio. Se requiere la habilidad del artesano que lo realiza para obtener una buena soldadura. Bajo las normas actuales, el proceso puede tener interés histórico, sin embargo, actualmente posee una misma importancia comercial, excepto por algunas de sus variantes que se analizan a continuación. Y también tenemos lo que es la soldadura en frío. La soldadura en frío, CW, que son sus siglas en inglés, es un proceso de soldadura en estado sólido que se realiza aplicando alta presión entre superficies en contacto a temperatura ambiente. Las superficies de empalme deben estar excepcionalmente limpias para que funcione la CW, y por lo general esta limpieza se hace mediante un desangrado y pulido de alambre exactamente antes de la unión. También, al menos uno de los metales que se van a soldar, y de preferencia deben de ser ambos, tienden a ser muy dúctiles y libres de endurecimiento por trabajo. Los metales como el aluminio suave y el cobre pueden soldarse en frío con facilidad. Las fuerzas de compresión aplicadas en el proceso producen el trabajo en frío de las piezas metálicas y reducen el espesor hasta un 50%, pero también producen deformación plástica localizada en las superficies de contacto y estas producen coalescencia. Para piezas pequeñas, las fuerzas se aplican mediante herramientas sencillas operadas en forma manual. Para trabajo más pesado, se requieren prensas poderosas para ejercer la fuerza necesaria. En la CW no se aplica calor de fuentes externas,
pero el proceso de deformación eleva algo la temperatura del trabajo. Las aplicaciones de la CW incluyen la fabricación de conexiones eléctricas. Seguimos hablando sobre las soldaduras. Ahora es el turno de las soldaduras con rodillo. La soldadura con rodillo es una variación de la soldadura por forjado o de la soldadura en frío, dependiendo de si se obtiene o no el calentamiento externo de las piezas de trabajo ante el proceso. La soldadura con rodillos, mejor conocida por sus siglas en inglés como ROW, es un proceso en estado sólido en el cual se aplica una presión suficiente para producir una deformación mediante rodillos, ya sea con o sin aplicación externa de calor. El procedimiento se ilustra en las imágenes. Si no se suministra calor externo, el procedimiento se denomina soldadura con rodillos en frío. Si se proporciona el calor, se le llamará soldadura con rodillos en caliente. Las aplicaciones de la soldadura con rodillos incluyen el revestimiento de acero inoxidable para aleaciones medias o bajas, a fin de conseguir resistencia a la corrosión, la fabricación de tiras bimetálicas para medir la temperatura y la producción de monedas acomodadas tipo emparedado. Otro tipo de soldadura también es la soldadura con presión en caliente. La soldadura con presión en caliente, por sus siglas en inglés HPW, es otra variable de la soldadura por forjado, en la cual ocurre la deformación por calor que hace que se unan los metales que se deformen los metales considerablemente y se puedan observar. La deformación rompe la película de óxido de la superficie y deja limpio el material. Para establecer una buena unión entre las dos piezas, debe permitirse que pase un tiempo para que ocurra la difusión a través de las superficies de empalme. Por lo general, la operación se realiza en una cámara de vacío o en la presencia de un medio protector. Las aplicaciones es principal de la soldadura en presión caliente en la industria aeroespacial. Otro tipo de soldadura es la soldadura por difusión. La soldadura por difusión, también por sus siglas en inglés DFW, es un proceso de soldadura en estado sólido que resulta de la aplicación de calor y presión. Por lo general es una atmósfera controlada durante el tiempo suficiente para que ocurra la difusión y la deformación. Las temperaturas están muy abajo de los puntos de fusión de los materiales. El máximo está alrededor de los 0.5 tm y la deformación plástica de la superficie es mínima. El mecanismo primordial de las deformaciones se lleva a cabo mediante la difusión de un estado sólido que implica la migración de átomos a través de la interfaz entre las superficies que hace contacto. Las aplicaciones de la DFW incluyen la unión de metales refractarios y de alta resistencia en las industrias aeroespaciales y nuclear. El proceso se usa para unir metales tanto similares como diferentes, y en este último caso con frecuencia se introduce entre los metales distintos una capa de relleno para ayudar a la difusión de los metales base. El tiempo requerido para que ocurra la difusión entre las superficies de empalme puede ser significativo. En algunas aplicaciones se puede requerir más de 1 hora, Tenemos la soldadura explosiva. La soldadura explosiva, también conocida por sus siglas en inglés EXW, es un proceso de estado sólido en el cual se produce una rápida deformación de dos superficies metálicas mediante la energía de una explosión detonada. Por lo general se usa para unir dos metales distintos, en particular para revestir un metal sobre un metal base en áreas grandes. Las aplicaciones incluyen la producción de material primas de láminas y placas resistentes a la corrosión destinadas a la fabricación de equipos de procesos de industrias químicas y petroleras. En este contexto se utiliza el término revestimiento por explosión. En la EXW no se usa un metal de relleno ni se aplica calor externo. Además, durante el proceso no ocurre difusión, el tiempo es demasiado corto. La naturaleza es una unión en metalurgia. En muchos casos combina con un entrelazado mecánico producido por una interfaz ondulada o rizada entre los metales. El proceso para revestir una placa de metal sobre otro puede describirse con referencias a la figura o a la imagen. En esta disposición, las dos pueden describirse con referencia. Como se puede observar en la imagen, las dos placas están en una configuración paralela y una cierta distancia de separación.
con la carga explosiva encima de dos partes superiores, denominada la placa volátil. Con frecuencia se usa una capa amortiguadora, por ejemplo el caucho o el plástico, entre el explosivo y la placa volátil para proteger su superficie. La placa inferior denomina metal de soporte, descansando su apoyo, o sea, para que no dañe el mecanismo. Cuando se inicia la detonación de carga explosiva, se propaga en un extremo de la placa volátil al otro, cuando se aprecia en la vista de acción interrumpida que se muestra en la figura. Y así es como queda unida por medio de esta soldadura. Soldadura por fricción. La soldadura por fricción, FRW, por sus siglas en inglés, es un proceso en estado sólido en el cual se obtiene la coalescencia mediante una combinación de calor por fricción y presión. La fricción se induce mediante el frotamiento mecánico entre las dos superficies, generalmente por rotación de una pieza respecto a la otra, con el propósito de elevar la temperatura en la interfaz de unión hasta un rango de trabajo caliente para los materiales involucrados. Después, las piezas se dirigen una hacia otra con suficiente fuerza para formar una unión metalúrgica. La fuerza de compresión axial recalca las piezas y se produce un borde por el material desplazado. Cualquier película superficial que se encuentre sobre la superficie de contacto es expulsada durante el proceso. Después debe emparejarse al borde, por ejemplo, por torneado, para proporcionar una superficie lisa en la región soldada. Cuando se realiza en forma correcta, no ocurre una fusión en las superficies de empalme. Normalmente no se usa metal de relleno, ni fundentes o gases protectores. Soldadura ultrasónica. La soldadura ultrasónica, USW por sus siglas en inglés, es un proceso en estado sólido en el cual se integran los componentes bajo fuerzas de sujeción modestas y se aplican intensas presiones oscilatorias de frecuencia ultrasónica a la interfaz para producir una coalescencia. El movimiento oscilatorio entre las dos piezas deshace las películas de superficie para permitir un contacto íntimo y una fuerte unión metalúrgica entre las superficies, aunque ocurre un calentamiento de las superficies que hacen contacto debido a la fricción interfacial y a la deformación plástica. Las temperaturas resultantes están bastante abajo del punto de fusión. En la USW no se requieren metales de relleno, fundentes ni gases protectores. El movimiento oscilatorio se transmite a la pieza de bajo superior mediante un sonotrodo que está acoplado a un transductor ultrasónico. Este dispositivo convierte la energía eléctrica en un movimiento vibratorio de alta frecuencia. Las frecuencias típicas usadas en la USW son de 15 a 75 kHz y las amplitudes varían de 0.018 a 0.13 milímetros. Las presiones de sujeción son mucho menores que las que usan en la soldadura en frío y no producen una deformación plástica importante entre las superficies. Bajo estas condiciones, los tiempos de soldadura son menores a un segundo.